Hola a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo en nuestro curso de patrones de diseño, y como estáis viendo ahí en pantalla, en esta ocasión vamos a tratar el patrón de diseño Memento. Ya hemos visto en entradas o en vídeos anteriores el patrón de diseño, o sea, los patrones estructurales y los patrones de creación. En esta ocasión vamos a empezar la parte de los patrones de comportamiento y lo vamos a hacer con el objeto, o sea, con el patrón de diseño Memento. Y bueno, como estáis viendo ahí en pantalla, Memento es un patrón de diseño cuya finalidad es almacenar el estado de un objeto en un momento dado del tiempo, de manera que se pueda restaurar en ese punto después de una manera sencilla. Si habéis visto la película Memento, no sé si el patrón de diseño es de antes o de después de la película, pero tiene bastante relación, ¿no? Y bueno, pues como os digo, Memento es un patrón de diseño cuyo principal objetivo es mantener los diferentes estados que pueda sufrir un objeto a lo largo del tiempo. Aquí en la Wikipedia tenéis bastante información, incluso un ejemplo de código. Y bueno, yo en un principio tengo aquí preparado el ejemplo que vamos a hacer, que en esta ocasión, bueno, pues no es necesario herencia, ni interfaces, ni ese tipo de cosas como hemos visto en otros patrones de diseño. Simplemente esas tres clases y bueno, un programa principal que las llame, ¿no? Con estas tres clases vamos a intentar explicar esto. Y bueno, en la vida real, pues este patrón de diseño, por ejemplo, pues no sé, usos que pueda tener en la vida real, pues los checkpoints de los videojuegos, ¿no? Y bueno, para explicar este patrón me he creado una clase Memento que vamos a almacenar, en este caso vamos a trabajar con fechas y es lo que vamos a almacenar y gestionar. Creo que es la manera más rápida de entender este ejemplo. Es un ejemplo tonto, no es algo profesional, pero para entender el patrón de diseño creo que es suficiente. Pues vamos a tener una clase Memento, una clase horas y una clase CareTaker. Le he puesto CareTaker porque en todos los ejemplos que he visto se le llama así, aunque en realidad nuestro ejemplo lo que va a hacer es agregar y obtener elementos de una lista. Y el flujo de programa, lo que vamos a hacer es, program va a llamar a CareTaker, CareTaker va a tener objetos del tipo horas y horas de objetos del tipo Memento. O sea, el flujo es este, y de aquí a este, y de aquí a este. Entonces, bueno, vamos a explicar un poquito el código, aunque bastante simple en esta ocasión. Y bueno, primero vamos con el objeto Memento. Y el objeto Memento, pues es una clase que va a gestionar fechas. Hemos puesto un objeto privado, un DataTime, luego un constructor del tipo Memento que simplemente se le va a pasar una fecha y una hora y se asigna a la variable privada. Poco más que tener, que objetar, y luego pues un método que nos da el valor de esa variable privada, ¿no? Que nos da el valor de este objeto. Simplemente eso es lo que tiene nuestro objeto Memento. Bueno, en función de la complejidad del proyecto, de lo que se quiere hacer, pues este objeto podría tener más cosas, bueno, las que sean necesarias. Después vamos a ver el objeto horas, que como estáis viendo aquí tiene un campo fecha, y luego pues métodos para asignar fecha, para dar fecha, para guardar fecha y para restaurar la fecha. Y bueno, pues el objeto horas, que es este, que bueno, es que antes le llamé copia, por eso el CSS se llama copia, pero en realidad es el objeto horas. Bueno, pues tiene una variable privada también, DataTime, y luego un método para guardar la fecha, que nos crea un objeto del tipo Memento, otro para restaurar la fecha, que en realidad nos da un objeto del tipo Memento, o sea, un objeto de este tipo, y luego tenemos también un objeto que nos da la fecha y otro que nos asigna la fecha, ¿no? Este en realidad es un return de lo que tenga esto asignado, y el asignar pues asigna valor a esta fecha. Poco más que contar tiene este método. Y finalmente pues tenemos el objeto CareTaker, que es el que llamaremos desde program. De program iremos a CareTaker, de CareTaker a horas y de horas a Memento. Y CareTaker, bueno, pues simplemente es un array list de fechas. Recordad, los array lists en César pueden tener objetos de cualquier tipo. Si vamos a la definición, bueno, pues es un objeto de la interfaz collection con todos estos métodos, bueno, un objeto de sistema de la librería collection. Y bueno, yo me he decantado por usar este, se puede utilizar pues cualquier otro, ¿no? Pero en este caso, pues lo que vamos a hacer es, en un array list al que le hemos puesto de nombre fecha, guardar objetos del tipo Memento.
Lo vamos a hacer llamando al método agregar memento con un objeto del tipo memento y llamando al método fechas añadir, ¿no? Añadimos un objeto en la lista del tipo memento. Añadimos un objeto de este tipo, o sea, llamamos al constructor y creamos un objeto de este tipo. Y luego tenemos un objeto de memento que en realidad pues, nos da el índice de la lista, ¿no? Una vez que tenemos las tres clases, pues hay que llamarlas o instanciarlas desde un punto de entrada principal, que en nuestro caso, como es una aplicación de consola, como estoy haciendo en todos estos ejemplos, bueno, que las podéis ver en el resto de ejemplos en los vídeos del canal o en el blog, pues aquí tenemos nuestro punto de entrada. Y lo primero que hacemos es que instanciar la clase que gestiona nuestros mementos o momentos, el juego de palabras de memento a memento. Pues creamos el objeto CareTaker y bueno, creamos nuestros, respectivo pacal le tengo puesto aquí, pero bueno, respectivas horas, ¿no? No voy a cambiar el código. Creamos la hora 1 y bueno, llamamos al método, instanciamos un objeto de tipo horas, llamando al método horas, que tenemos aquí, y creamos nuestro objeto horas. Vamos aquí al programa, creamos nuestro objeto horas con un constructor vacío y luego le asignamos la fecha pasando de datetime.now, que es la hora actual, ¿no? Y bueno, pues aquí asignamos, ya tenemos nuestro objeto horas con su fecha asignada. Y después hacemos un triacelib para que pasen 5 segundos y bueno, creamos un nuevo objeto horas y le asignamos la nueva fecha. Segundos después, pues llamamos al método CareTaker agregar elemento y a su vez al método de hora guardar fecha, ¿no? Aquí llamamos al método, primero llamamos al método guardar fecha del objeto horas, vamos a la definición y aquí, guardamos el objeto fecha con un tipo memento, instanciando un tipo memento y después, voy al programa, después de hacer esta línea de código, pues llamamos al método agregar memento, ¿no? Esto a lo mejor hubiera quedado más simplificado si lo instancio de dos llamadas en vez de una, ¿no? Pero sabemos que aquí esto devuelve un objeto memento, esto devuelve otro objeto memento y después agregamos memento, ¿no? De una manera más simple, si queréis, para que se entienda, voy a cambiarlo en un segundito, ¿no? Para no generar confusión, ¿no? Si ponemos aquí memento, memento 1, por ejemplo, esto no tiene ninguna historia. Esto es lo mismo que la línea, de hecho vamos a dejar uno así y el otro de la otra manera, ¿no? Esto es exactamente lo mismo que la línea de abajo, ¿vale? Lo único que, para ahorrar código lo tenía puesto en una sola línea, pero en realidad esto hace exactamente lo mismo, ¿no? Guardamos la fecha en un objeto, llamamos al método guardar fecha del objeto horas y nos devuelve un objeto del tipo memento y luego agregamos vía CareTaker el objeto de tipo memento a nuestra lista, ¿no? A nuestro array list. Esta segunda línea pues es exactamente lo mismo que esta, ¿no? Llamando al método horas, guardamos fecha, nos devuelve un objeto de tipo memento y la agregamos a la lista. Y luego pues obtenemos los objetos de nuestra lista. El primero, el que está en la posición 0, pues nos va a dar la primera hora y el que está en la posición 1 nos va a dar la siguiente hora, que en este caso va a ser la misma hora pero 5 segundos después. Llamamos al método que nos devuelve la fecha y solucionado, y lo imprimimos por pantalla, ¿no? Es un ejemplo muy tonto del patrón memento. Vamos a traernos aquí a la aplicación de consola para que se vea y como veis, primero nos ha escrito la primera fecha, que es la que corresponde a este objeto, el datetime.now y después nos ha escrito la segunda fecha, que es la que corresponde al segundo objeto, que son 5 segundos después. Es un ejemplo simple de funcionamiento del patrón memento,
Pero bueno, esta misma lógica es la que, por ejemplo, se puede utilizar para los puntos para los checkpoints de los juegos, ¿no? O para, bueno, pues las copias de seguridad de backup y ese tipo de cosas. Las copias de seguridad, digamos, incrementales de backup que se hacen, ¿no? Bueno, esto es una implementación, digamos, sencilla de este ejemplo. Y bueno, pues os dejaré el código en el canal, aunque como habéis visto no tiene mucha historia, simplemente quedaros que del programa llamamos a CareTacker, de CareTacker a un objeto horas y luego finalmente a un objeto memento, que es el que realmente, bueno, pues nos da la fecha y nos da la capacidad de guardar en el array list el objeto del tipo que queramos, ¿no? En este caso nuestro objeto memento simplemente pues tiene esto, una variable con la hora que ocurrió en el momento que se instanció el objeto o que se creó, pero puede tener otras características, como digo, pues un punto de restauración, o bueno, puede tener múltiples utilidades. En este caso, lo más rápido y lo más fácil para explicar este patrón, yo he visto que era este ejemplito en el que simplemente, bueno, pues guardamos en listas algo que ocurrió en el momento actual y algo que ocurrió 5 segundos después, ¿no? Y bueno, pues después simplemente es tan fácil como trabajar con listas, ¿no? Y obtener lo que hay en cada posición. Y poco más tiene este ejemplo, ¿no? En el siguiente vídeo pues seguiremos con los patrones de comportamiento, que si recordáis si recordáis del índice inicial, vamos a ver simplemente 3: memento, estrategia y iterator. Y bueno, pues nada, que compartir y dar like, bueno, las cosas que siempre se dicen. Bye bye, hasta luego chicos.